Muy bien, y como decía Noé, ya estamos aquí con Milena Guillot, licenciada en Comunicación. Bienvenida a La Mañana en Casa. Muchas gracias. Un placer recibirte. Y para hablar de un tema que en realidad quizás muchos desconocemos, ¿no? Porque uno, cuando se empezó a hablar de generaciones, la primera generación yo siento que se empezó a hablar y que empezó a sonar fue los millennials, ¿no? Y ahí empezamos a entender ciertas cosas para atrás y de lo que se viene para adelante. Y ahora la generación Z es una generación medianamente nueva. Me imagino que ya hay otra generación después de la Z. Sí, claro. Pero la generación Z es una generación que ha nacido con lo digital. Justamente empieza a ser relevante porque la generación Z o los centennials son aquellos que ya están ingresando en el mercado laboral, que nacieron completamente digitales, que no tuvieron que aprender demasiado. O sea, tienen, por ejemplo, estudian con tutoriales, claro. No acceden a libros. ¿No? Una biblioteca ortodoxa como iba, por ejemplo, la generación X, que es la mía, es X, Y y Z. La Y es la que está un poco a caballo entre estas dos. También es importante que te cuente que no hay consenso. No, o sea, sí, una generación más o menos es de 10 a 15 años, pero no hay unanimidad entre los autores sobre cómo... Sí sabemos el orden, pero ¿dónde empieza? Quizás. Te diría que lo más razonable es decir que la generación Z empieza más o menos en 1995, los que nacieron allí, hasta 2010, más o menos. Y los que nacen después de 2010 ya son los alfa, que son mucho más digitales, en el sentido que son táctiles. O sea, claro. Te quieren cambiar la televisión haciendo... Le pones un bebé una pantalla y ya empieza a correrla con el dedito, ¿no? Sí, sí, es que son tremendamente intuitivos con todo lo que es audiovisual, de ver, de oír y de tocar. Incluso, bueno, hoy había una nota súper interesante que decía que los millennials y los Z ya están abandonando Google como motor de búsqueda para algunas cosas y van a TikTok, lo cual es muy... Es peligroso, ¿eh? Sí, es muy... que da vértigo, ¿no? Sí. Pero de todas maneras... Quizás que es por la velocidad también, ¿no? Y ya el dejar de leer. Porque me parece que nuestra generación, por ejemplo, quizás Noé o yo que somos los millennials, ¿no? Que encontramos en Google una herramienta para el trabajo, para estudiar, para la vida, pero todavía seguimos con la lectura. Pero estos chicos van directamente a lo audiovisual, a lo que le pueden hablar y lo que pueden ver. Ya la lectura está quedando como... Imagínate el impacto en la educación, por ejemplo, claro. ¿No? Pero esos son los alfa. Vamos a dejar los alfa para otro día que me inviten, vengo encantada. Y focalizándonos en la generación Z o millennials, te digo que tienen estos rasgos que son muy interesantes. Son sumamente conscientes, son sensibles a lo que son propuestas de sostenibilidad. Mucho más que sus cuestiones sociales también. Son mucho más cómodos con la diversidad. Son de alguna forma los que están están haciendo educación hacia sus mayores con esta nueva visión mucho más generosa, mucho más inclusiva. Están cómodos con eso, son muy solidarios. Yo te lo cuento desde el punto de vista del consumidor, que es mi área de expertise, cómo son estos, cómo se sensibiliza o cómo vos podés llegar con una propuesta de valor a un consumidor que tiene estas características tan diferentes, culturales y de empatía con las generaciones anteriores, ¿no? Porque bueno, y ni te digo post-pandemia, donde el recurso tecnológico constituyó la gran herramienta de comunicación. O sea, el teletrabajo híbrido es algo que probablemente veamos quedarse para adelante. Claro. En fin, todo lo que es... están muy cómodos con eso. Le dan enorme importancia a lo que son las propuestas de las marcas en cuanto a su sustentabilidad, ¿no? Es decir, se preocupan de que sus consumos no contribuyan a la destrucción del medio ambiente, claro. Pero en forma consciente. Leen etiquetas, por ejemplo. Por supuesto. Que antes eso no pasaba. Incluso te diría que eligen marcas por... Sabés que las marcas uno las elige porque tiene una relación con ellas, más allá o más acá de la circunstancia. Las marcas construyen
patrimonios simbólicos, digamos, ¿no? Los patrimonios simbólicos de las marcas con las cuales conectan los Centennial son, por ejemplo, la Patagonia. Patagonia es una marca de ropa para el exterior que tiene un fuerte compromiso con el planeta, que emplea personas que sean deportistas de aire libre, por ejemplo, y que recientemente acaba de ser donada por su CEO justamente para promover prácticas medioambientales, ya que todo ese enorme volumen va para la promoción de prácticas medioambientales y eso conecta de una manera formidable con los Centennial, que son la generación Z. Ahora, Centennial, Z, estamos hablando de lo mismo. Milena, yo lo que escucho es hablar y lo que me decís son todos como pro, ¿no? Como cosas buenas, cosas que están aportando realmente para lo que se viene y para el cambio, porque realmente esto sigue, ¿no? El cambio es constante. Pero, ¿qué contras pueden tener esta generación? Bueno, sí, naturalmente. Tienen un gran nivel de ansiedad porque como están acostumbrados a lo inmediato, no tienen paciencia. Son tremendamente impacientes, incluso en sus gustos, en sus lecturas, en su entretenimiento. Dije lectura, y en los vínculos, me imagino, también. Sí. En los vínculos, ellos, a ver, obedecen siempre como es la condición humana. En la juventud hay que tener cierta beligerancia hay que contravenir un poco lo que son los mandatos mayores para precisamente luego encontrar un camino propio, ¿no? Y en ese sentido, la generación Z es muy egoísta. Ellos, no te olvides de la generación que vienen, que es una generación que valoraba mucho el trabajo, era su forma de realización o concebían la vida como muy trabajólicos, ¿no? Con bienes materiales. El instrumento de crédito desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, que fue muy importante para lo que son justamente las gratificaciones de las personas. Entonces, un poco más materialistas sus antecesores, digamos, claro, ¿no? Pero en ese sentido también son, en esa impaciencia, quieren rápidamente obtener su gratificación, aun cuando sean tan nobles buscando el bienestar del planeta, no te esperan mucho, ¿sí? Bueno, otra conducta que tienen es el tema de la liviandad de los vínculos, porque justamente esta relación que se da en forma de redes genera o puede hacerlo, una ilusión de solidez en las relaciones humanas que no es tal, porque son redes. Claro. Entonces ahí me parece que puede haber increíblemente... Se pierde en realidad la conexión cara a cara, ¿no? Esa cosa de estar uno frente al otro, es todo tan digitalizado que en justamente, realidad... el aporte experiencial del cara a cara, del café o del tomar agua, o bueno, de ir, ¿te acuerdas? Los floggers que fueron una microgeneración, un micro movimiento urbano que tenían esta costumbre, bueno, tenían el fotolog era donde se centraba, vos podías subir una foto por día y nada más, y tuvo en realidad un problema de programación, porque era como un antecesor de Instagram, te diría, ¿no? Sí, o de lo instantáneo. Vos te podías, bueno, conectar a través de Fotolog, y había toda una estética, y ellos se encontraban en la puerta de los centros comerciales. Era todo un tema, además, porque ocurría en Argentina... Bueno eso, porque de última, bueno, tenían su vínculo ahí, se juntaban para algo. Estos se juntan dentro de por ejemplo, dentro de los juegos, ¿no? Ni siquiera se ven. Bueno, claro. O sea, las rutinas de las familias, claro, que en general, diría que en los años 80 era el regreso al hogar después de trabajar, prender la televisión, mirar el informativo, juntarse la familia frente a la mesa hoy con el televisor. Uno tiene su dispositivo, claro, y ve lo que quiere. Ya está. Incluso, ¿sabes lo que está sustituyendo mucho lo gregario? Los juegos en línea. Porque de alguna forma están juntos y ojo que son juegos... Estamos hablando de la generación Z que tienen 28 años, los mayores, casi 30. Sí. O sea, tampoco son, sí, son pero tan la jóvenes. Pandemia creo que aportó muchísimo en eso también, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Qué viene después? Porque es
tan veloz todo, ¿no? Que ahora parece que hasta esas generaciones se vienen acortando, porque la tecnología avanza desmedidamente y uno piensa y dice, bueno, la generación cada vez son más cortas y cada vez que los cambios son más rápidos y cada vez creo que las personas cambian más rápido, ¿no? Bueno, sí, sin duda. Realmente lo que creo es que la moda de redes es como efímera, van migrando a otros lados. Fíjate lo rápido que ocurrió Facebook, por ejemplo, en 15 años, que hizo una explosión y después las generaciones más jóvenes van huyendo de estas redes, ¿sí? Y se van como diversificando en otras. Y ahora probablemente está Twitch y hay otras más que surgen todos los días que se llevan estos públicos. La verdad, no sé si se va a cortar, lo veremos en perspectiva. Te diría que lo que sí podemos decir es que hoy entre 10 y 15 años ocupa cada generación y que de alguna forma también son marcados por la tecnología, sin duda, con el ingreso de Internet, esto es monumental. Y también pensando los hitos. Los Centennial vieron, o eran muy chiquitos, pero vieron la caída de las Torres Gemelas. Eso, le preguntas a un Centennial y más o menos tiene una noción. Probablemente la generación que viene se acordará de la muerte de la reina de Inglaterra. Claro. Y de toda esta movida mediática que ocurrió. Lo que quiero decirte es que hay cosas que siempre, con un mundo tan globalizado, siempre nos llaman un poco el entretenimiento, la elección, la familia, la elección de las marcas por alguna razón. Bueno, esto siempre se va a dar en un periodo determinado con ciertas características que aglutinan públicos, claro, ¿no? Totalmente. Y bueno, no sé, después de la generación alfa vendrá ya la beta de nuevo, viene. Claro, como los huracanes, ¿viste? Totalmente. Que van alfa, porque era X y Z, después de la Z viene la alfa, luego entra la beta. Vamos a ver en cuánto tiempo... Vamos a ver qué viene y cómo hacemos las generaciones anteriores para ir adaptándonos a los nuevos cambios. Milena, la verdad es que ha sido un placer hablar con vos. Me dejas que te comparta. Sí. Lo que quiero decirte es esto. El cambio más monumental ha sido el ingreso de Internet en la vida de todos, ¿sí? Una vez ocurrido, es como cuando descubrieron América, que se cambió todo el planeta, ¿sí? Aunque fue un acto que cuando Colón llegó nadie se enteró de que el mundo estaba cambiando definitivamente. Cuando llegó Internet, obviamente fue un cambio paulatino, pero fue monumental. Lo que quiero decirte es que esta generación tuya que vio las dos cosas ya no va a ocurrir porque estas que vengan van a nacer en un mundo hiperglobalizado, ¿sí? El verdadero mundo global está permitido por la tecnología ahora. Claro. Para esta generación. Y la tuya también. Vamos, me siento joven todavía. ¡Claro! Milena, muchísimas gracias por la visita. Por favor. Este tema da para muchísimo más para hablar, pero seguramente en otra oportunidad te tengamos de nuevo en la mañana en casa. Encantada.